poquitos, vamos a ir empezando. Si alguien se une después, de todas formas, para los que no están aquí, aunque lo chulo de esta charla es el estar aquí viendo las cosas, lo vamos a retransmitir y luego va a quedar grabado. Por si luego queréis veros o haciendo alguna cosa, también para que podamos aprender y los trucos y los experimentos y la ciencia llegue más lejos, por lo menos aquí en Astor. Perfecto. Pero bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte, porque tenemos con nosotros a Lucas Pérez, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y es la primera vez, tengo que decirlo, que cuando organizo una charla y le pregunto al ponente qué es lo que necesita, me dice, no, yo con una mesa y un enchufe me llega. Luego ya me pedí una naranja. Pero... No tenía naranjas en casa. Bueno, gracias a Dios en mi casa sí las había, así que... Entonces yo, personalmente, cuando me dijo, pues yo puedo hablar, puedo contar unos cuentos electromagnéticos estupendos, digo, te tienes que venir a Estorba. De hecho, no nos conocíamos en persona. No, nos hemos conocido esta tarde. Pero me dio la sensación de que lo que él nos podía contar iba a ser muy interesante y que merecía la pena traerlo para acá. Y además parece que nos ha traído un día estupendo para disfrutar también así la ciencia. Así que, bueno, no sé qué más decir de él y que sí, que seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Así que ya os dejo con Lucas. Adelante, maestro. Esto de empezar siempre es la parte más difícil. Por suerte tengo ayudantes cerca y esto ayuda. No sé si lo sabéis, pero toda buena historia, incluso de ciencia, empieza por un cuento. Así que yo voy a empezar contándoos un cuento. Esto parece que es para niños, pero es una clase que yo doy en la universidad. Así que vamos a ir un poco intentando entender toda la historia de la física, de una parte de la física del electromagnetismo, en una hora y empezando por un cuento. Y el cuento es el que da título a la charla cuando la damos en muchos sitios, porque yo lo único que he venido a hacer hoy es intentar explicaros por qué los imanes son muy tímidos. ¿Tú sabías que los imanes son tímidos y vergonzosos? Como tú. ¿Qué es esto? ¿Estás segura? Como el metal y imán. Cógelo. ¿Es un imán? Sí. ¿Y esto? Esos son tubos. Son dos tubos. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre los dos tubos? Que uno es de metal y otro es de plástico. ¿De plástico? Este es transparente y este es opaco. Plata. Una plata, ya me gustaría. Es aluminio que sale un poco más rentable. Uno no se gana mucho dando estas charlas. El imán. Los imanes son unos seres muy tímidos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tiro un imán por un tubo transparente, ¿qué le va a ocurrir? Que va... Que se cae. Esto no sé por qué a nadie le resulta sorprendente. ¿Vale? Si yo tiro un imán por un tubo transparente, el imán se cae. ¿Por qué se cae? Porque el imán no es de metal. No. Porque el imán Porque el es... tubo no es de metal. Porque el imán es tímido. Es un tío muy vergonzoso. Le estás viendo caer y está diciendo, a mí que no me ve. Y cae muy rápido. Pero ¿qué pasa si tiro el imán por un tubo que no es transparente? Que no se ve. Entonces, como no se ve, no le da vergüenza y se toma su tiempo. Vale, acaba cayendo. Otra vez. Pero el imán se toma su tiempo. Llega a ser un poco angustioso. Caerá, no caerá. Vale. Y os preguntaréis, ¿es porque el imán se pega al tubo? Esto es aluminio. Y los imanes no se pegan al aluminio. Por probar, yo no hago trampas.
¿Se pega? ¿Se pega? Bueno, haz equilibrio. Haz equilibrio. Podréis pensar, es que el tubo por dentro tiene algo. ¿Cómo es el tubo? Vacío. Siempre cuento la misma anécdota, pero es real. Esta charla la hemos dado desde el colegio infantil hasta yo lo doy en clase en la universidad. Y la diferencia entre los de la universidad y los del colegio infantil es que los de la universidad miran dos el tubo y se creen que está vacío. Los de infantil, si hay 35 en el aula, los 35 tienen que mirar por el tubo hasta confirmar que el tubo está vacío. La curiosidad de los peques es increíble. Pues la historia es esta, ¿no? Yo tengo un imán, tengo un tubo transparente, tengo un tubo opaco, y como el imán es tímido, cae mucho más rápido con un tubo transparente que con un tubo opaco. Sea de metal que sea o sea de la cosa que sea. De aluminio. Tiene que ser de aluminio. Bueno, de plata me valdría, pero me sale caro. El aluminio no puede ser transparente, quiero decir, que es un tubo que no sea transparente, pero que no sea metálico, que sea, por ejemplo, de, qué sé yo, de plástico no transparente. Estamos de acuerdo en que esto es con agua. Con cobre también funciona, ¿no? ¿Eh? Con cobre. Con cobre, aluminio, oro, plata. Tiene que ser El cobre también es barato, podríamos probar. Pero tiene que ser metal, vamos. Sí. Así empiezan las historias de la ciencia. En el fondo nadie se cree que esto sea porque los imanes son tímidos. Igual que nadie se creía, o sí, no lo sé, que era Thor el que lanzaba su ira sobre la Tierra cuando lanzaba los rayos y producía tormentas. En el fondo la ciencia empieza por un cuento. Porque los hombres, la gente, ven un fenómeno que no son capaces de explicar. Nosotros no somos capaces de explicar a priori por qué un imán cae más lento por un tubo opaco que por un tubo transparente. Y nos inventamos una historia. Thor que lanza los rayos sobre la Tierra o el imán que es tímido. Y el papel de la ciencia es dar una explicación a los fenómenos que nos rodean. Y lo que la idea de la charla es montar aquí experimentos, historias, cosas que nos hagan construir una pequeña teoría a nuestro nivel, la teoría de Astorga del electromagnetismo, que nos permite entender por qué un imán cae más rápido por un tubo transparente que por un tubo opaco. Y en el fondo lo que vamos a ver es que la ciencia no es tan complicada. La complicada son las matemáticas que quedan después. No, a mí me ha faltado una cosita, es que me hubiera gustado que midieses el tiempo, porque cuando no vemos algo siempre nos parece que pasa más tiempo. Sí, bueno, aquí mide. Público difícil. A ver, yo el lunes trabajo. Cuenta. Hemos faltado. Desde que lo suelte, cuando diga yo empiezas a contar, ¿vale? ¡Ya! 1, 2. 1, 2. Cuenta. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Público escéptico. Vale. Así que lo que vamos a hacer es desarrollar toda la historia del electromagnetismo, todos los experimentos que dieron lugar a la historia del electromagnetismo. Y lo vamos a hacer con un enchufe, una mesa, unas cuantas cosas y cosas que he ido encontrando por casa. ¿Sabes entrar polvos? Sí. ¿Y tú? Vale. El primer experimento. Voy a quedar mal yo. Ahora ya. Venga, vamos. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? Dios mío, si está rojo, ¿cuánto más? Vente conmigo. Se nos han acabado los globos, sin familia. A ver, ahora los protagonistas son vosotros. Poneros ahí y os digo lo que tenéis que hacer. Este experimento data de la época de los griegos. Es el único experimento de todos los que hay que no puedo hacer yo. ¿Vale? Ahora lo vas a entender. Se trata de que cogéis el globo con una mano y que lo frotéis fuerte con el pelo. A mí desde hace años me falta el sistema experimental. Ah, claro, porque tú no tienes casi nada de pelo. O porque no tienes cookies.
poco más, ahora por tuyo. Ya hago manos. Coge la hoja por delante, y no te lo pegas al cuerpo, ahora tampoco. Y ahora vamos a intentar acercarnos. ¿Vale? Si la acercas mucho, los lobos se repelen. Si queréis hacerlo en casa, quedad con los lobos. Con una cuerda y atados sería muy bien como se sabe. ¿Vale? Esto es algo que ya descubrieron los griegos. Tiene que ver con la carga eléctrica. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Normalmente la materia tiene la misma cantidad de carga eléctrica positiva que negativa y no vemos efectos. Pero cuando frotamos el globo con el pelo, parte de la carga negativa del pelo pasa al globo, el globo se queda con carga negativa, el pelo se queda con carga positiva y pasa como con los imanes. Carga de distintos signos se atrae, el globo se pega al pelo, cargas del mismo signo se repelen, los dos globos se separan. ¿Vale? Desde antiguo se sabe que se podía separar la carga eléctrica. Esto lo podéis hacer flotando un boli con un jersey de lana y luego de papelitos. ¿Vale? Es lo que se llama electricidad estática. ¿De acuerdo? El siguiente paso, bueno, hay una forma de ver electricidad estática, lo que pasa es que ya lo habéis visto. Unos cuantos. Esto es posterior a que empezáramos la charla, pero un día descubrimos que existía una cosa que se llama varita mágica levitadora. Lo que vamos a hacer es cargar toda la varita de carga eléctrica negativa, cargamos ¿Un papel? nuestro papel de aluminio de carga eléctrica negativa y cargas de distintos signos se repelen Parece una mariposa. y puedes hacerlo volar. Es lo mismo que pasa con los dos globos. ¿Vale? Vamos a empezar a llenar la base de cosas. Evidentemente, con globos y con varitas no tengo carga suficiente y además de tener la carga quieta necesito moverla. Así que para el siguiente experimento vamos a ver las cosas peligrosas. Cosas peligrosas. Esto es como una pila enorme. ¿Vale? ¿Y esto qué son? ¿Cables? Cables. Vamos a seguir haciendo experimentos. Seguimos en la antigüedad. Hemos visto que cuando frotamos el globo con el pelo soy capaz de separar dos cosas que se llaman carga positiva y carga negativa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando pongo mucha carga positiva en un sitio, mucha carga negativa en otro sitio y lo uno con algo que conduce a la electricidad. Es algo que da mucho miedo en verano. Imagínate, toda la Tierra llena de carga negativa, todas las nubes llenas de carga positiva y de repente el aire se llena de agua, que es un conductor de la electricidad. ¿Qué ocurre? Vamos a verlo. ¿Tú eres una chica valiente? Tu hermano tiene más cara de valiente. Vete para acá. Necesito que te pongas mirando a ellos. Y esto es importante. Que me lo cojas por los lados. Vaya. Por los lados. ¿Seguro, no? Oye. ¿Vale? Esto, imaginaros, la parte de arriba es una nube, la parte de abajo es la tierra, todo se llena de aire lleno de agua, que es conductor de la electricidad. Que vean bien lo que ocurre. Ahora que sabéis lo que va a pasar, lo vamos a repetir, masticamos la cara. Todavía no se ha muerto nadie. Tampoco vas a
vamos a hacer el primero. ¿Es peligroso? Eso no. Vamos a ver si es peligroso o no. Aquí casi no llovió. Fijaros que ya tenemos los primeros ingredientes de nuestra receta. La charla va de electromagnetismo, de puntos electromagnéticos. Tenemos los primeros ingredientes de nuestra receta. Tenemos la carga eléctrica, que lo podemos separar en carga positiva y carga negativa. Y además sabemos mover la carga eléctrica por cables. Un poco a lo bestia, es verdad, pero sabemos moverla. Y de hecho, estos ingredientes estaban en la historia desde antiguo, porque tanto la posibilidad de separar trapa como la posibilidad de moverla a través de un relámpago se conoce desde antiguo. Vamos a hacer la otra parte de nuestra receta y luego seguimos jugando. La otra parte de nuestra receta son los imanes. Esta parte es más fácil porque quizás experimentos con imanes habéis hecho muchas más veces. Cuando he sacado el imán pequeño, que pierdo en toda la charla, Ahí debajo, debajo de la... Debajo de la... Claro, cuando yo os he puesto, como en las charlas de imanes, soléis decir que esto es un imán. Normalmente queda mucho más claro para todo el mundo si os pregunto qué es esto. Esto. A estas alturas de charla, donde ya todos somos científicos, es fácil entender por qué no hago el experimento de los tubos con este imán. No cabe. Pero sí podemos jugar a hacer otras cosas con los imanes. Habéis oído muchas veces que dos cargas magnéticas, dos polos del mismo signo se repelen y de distintos signos se atraen, ¿no? Vamos a jugar a hacerlo con el imán. ¿Vale? Esto seguramente no hayáis probado hacerlo nunca. Necesito tu hermano que tiene más fuerza que tú. Que lo sujetes muy fuerte. Muy fuerte. Ahí. ¿Vale? Y que ahora intentes acercarlo al imán. Vale, entonces, esto que lo sujetes, levanta la mano y el dedo. ¿Qué ocurre? ¿A dónde va tu mano? Probad si queréis. Así. Así. Sí, va hacia arriba, yo también lo probé, pero solo que no me preguntaban. La fuerza magnética entre dos imanes, sobre todo si son grandes, es brutal. Uno tendría que pensar que el imán gordo es este, no es este. Lo que pasa es que este impone más. ¿Por qué? Por el material que están hechos. ¿Vale? Entonces, un imán por un lado se atrae y por el otro se repele. Igual que los globos. Carga del mismo signo se repele, carga de distintos signos se atrae. Igual de los globos o no. Fijaros, cuando hacíamos el experimento de los globos, al principio no ocurría nada y yo era capaz de separar carga positiva en el globo, carga negativa en el pelo o al revés. Aquí no. Por este lado del imán se atrae, por este lado del imán se repele, y si yo doy la vuelta, por este lado del imán se repele, por este lado del imán se atrae. Y si yo partiera el imán por la mitad, cada cara volvería a ser un polo norte o un polo sur. La diferencia fundamental entre la carga eléctrica, y vamos a llamarla carga magnética por mantener esta simetría, esta analogía entre las dos cosas, es que la carga eléctrica la puedo separar. Yo puedo acumular carga eléctrica negativa en mi varita mágica y hacerle evitar cosas. La carga magnética no la puedo acumular. Por eso los efectos magnéticos son un poco más difíciles de controlar, porque siempre tengo el polo norte y el polo sur en todos los casos. Pero salvo eso, ya tenemos casi todos los ingredientes. Y cuando llego a esta parte de la charla, ahora empieza una parte de la charla que desde el punto de vista histórico me encanta, ¿no? Ahora vienen los cuentos de historia. En el fondo esto se conocía desde hace tiempo. Los griegos conocían la existencia de los imanes, los griegos conocían la existencia de separar la carga eléctrica magnética. Con otros nombres, con otras historias, no entendían muy bien lo que pasaba. Sin embargo, el electromagnetismo se desarrolló en el siglo XIX. ¿Por qué? Es muy posterior a la gravitación y a otras muchas teorías físicas, químicas, porque normalmente
en la historia de la ciencia siempre hay nombres. Siempre hay personas que tienen la idea genial para hacer algo y es ese empujoncito que necesitan. El científico muy desconocido, no es extremadamente desconocido, pero tampoco al nivel de otros, que propició que el electromagnetismo existiera, era un tipo italiano que se llamaba Alessandro Volta. Alessandro Volta fabricó la primera pila, por lo que es lo mismo, permitió manejar la electricidad en un laboratorio. Hasta esa fecha se sabía que existía electricidad, se sabía que había corriente eléctrica, se sabía que los relámpagos eran corriente eléctrica, pero no había ninguna posibilidad de manejarlo. Hasta que llegó una persona que fue capaz de fabricar una pila en el laboratorio. ¿Y cómo era la pila de Alessandro Volta? La pila de Alessandro Volta era una pila muy sencilla, que yo necesito una naranja, un limón. Vamos a hacer una pila con una naranja y una pila con un limón. ¿Con qué empezamos? Con la naranja. ¿Qué necesitamos para hacer una pila? Necesitamos una naranja. Necesitamos. Preguntas, sin problema. Es que la naranja, cuando éramos niños nosotros en casa, mi papá nos enseñaba que al hacer así con la mano de la naranja salía una cosa que si se ponía una cerilla tendría a hacer así. Sí, pero no tiene que ver con esto. Eso es porque tiene cosas que ser. Eso sí que es. Sí, hay combustión en la naranja, pero eso sabe más que yo. Si la naranja en la boca tiene ese. Son, como sabemos, sustancias químicas que sí que prenden. Eso es más parte química que física. Necesito una moneda de cobre. ¿Vale? Una moneda de cobre. Es fácil porque es de este color, pero hay muchas monedas de cobre por aquí. Y un tornillo de zinc, del Ikea. ¿De qué? De zinc. ¿Vale? Es un material, son dos materiales. ¿Vale? Y por supuesto, para saber si la naranja produce o no electricidad, necesito un medidor de electricidad. Un medidor, algo que mida la electricidad. Es casi con el que midió Volta. A él me gusta por muchos motivos, entre otros porque se ve muy bien de lejos. ¿Vale? Es un medidor de corriente eléctrica. Cuando la aguja se mueve, hay corriente eléctrica. Cuando la aguja no se mueve, no hay corriente eléctrica. Ahora mismo no hay. Así que ponemos nuestros cables para medir corriente eléctrica en un medidor. Los tenemos preparados. Cogemos la naranja. La metemos una moneda dentro de la naranja. Un tornillo dentro de la naranja. Pero que tienes donde está el ojo, ¿no? Porque tengo que poner el cable. Sí, tenemos más de la. Y acercamos los cables. Y no se mueve. No me hagas esto. ¿Lo veis? A ver, es una naranja, no una central nuclear. Fijaros en la aguja. ¿Os fijáis? ¿Cómo se mueve un poquito? Sí, sí. ¿Vale? Cojo un limón. ¿Qué significa que se mueva para el otro lado? Cambio los cables de lado. Cuando conecto en este lado, la electricidad se mueve en una dirección. Cuando conecto en el otro lado, la electricidad se mueve en dirección ¿Y contraria. por qué siempre es negro? Porque el negro cuando lo cambio. No, hombre, cuando cambio el negro, cambio el rojo, solo tengo dos. Vamos a probar con el limón, a ver si ocurre lo mismo. Se nota que el limón viene de Madrid. Ya habría empezado por Dios mío. Ya habría empezado por el limón. Fijaros. ¡Guau! Porque va más rápido. Fijaros. ¿Qué es lo que hizo Volta? ¿Vale? El gatito. ¡Zumo!
vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Porque la pila de vuelta es muy sencilla de hacer. De hecho, si cogemos varios limones y varias naranjas, se pueden conseguir encender bombillas. Lo que hizo Volta fue apilar, por eso se llama pila, una placa cilíndrica de cobre, un conductor iónico, un papel empapado en agua con sal. Lo que hay dentro de la naranja, en el fondo, es agua con cosas, una placa de zinc, un conductor, un líquido, una placa de cobre, una placa de zinc, una placa de cobre. Lo mismo que hemos hecho aquí. Nosotros hemos hecho solo un único conductor, una placa de cobre, un líquido de conducción de electricidad, una placa de zinc. Aquí podríamos poner otro cobre, otro líquido, otro placa de zinc, otra moneda, otra naranja, otro clavo, otra moneda, otra naranja, otro clavo. Si quiero tener 2 veces más electricidad, 2 limones. 4 veces más electricidad, 4 limones. ¿Y en el mismo limón? También se puede hacer. Lo que pasa es que necesitaría poner cobre zinc, conectar por fuera, conectar por fuera. Sí, no hay problema. Pero hay que hacer algo, no nos vale... No. Sería poner el cobre y el zinc, otro cobre y otro zinc y poner un cable entre los dos. O sea, necesitas ir sumando, de aquí saco un voltaje, sumarle otro, sumarle otro, sumarle otro. Que tampoco nos sirve poner los limones juntos y no poner nada entre los No, limones. lo mismo. Porque se mueve a otro lado cuando cambiamos de cables. Ahora lo vas a son ver. los mismos. Ahora lo vas a ver. La idea es que a mí me gusta me gusta contarlo y me gusta verlo porque la idea es muy sencilla, aunque se le tiene que ocurrir, pero permitía tener muchísima corriente eléctrica en el laboratorio, porque era una cuestión de apilar limones, o sea, era una cuestión de apilar placas. Entonces, todos los laboratorios de investigación del mundo se llenaron de montañas de cobre, zinc, cobre, zinc, cobre, zinc, cobre, zinc. Y fíjate que en ese caso sí que los puedo apilar, porque ya hacen contacto eléctrico entre uno y otro. Si yo pusiera un clavo de zinc tocando el cobre y siguiera, me valdría también. Entonces, en ese caso, lo que había eran pilas enormes, por eso se llaman pilas, de cobre y zinc, donde yo contactaba por abajo y contactaba por arriba. Y en nada de tiempo se desarrolló toda la teoría electromagnética. Ese es el chispazo, es esa llama que alguien hace, alguien enciende y la ciencia se desarrolla. Y a partir de ahora todo fue muy rápido, así que a partir de ahora vamos a ir muy rápido. Porque la charla no habla de electricidad ni habla de magnetismo, habla de la mezcla de las dos cosas. Y la mezcla de las dos cosas, vamos a dejar eso por aquí, habla de producir magnetismo con corriente eléctrica y habla de producir electricidad con magnetismo. Eso es el electromagnetismo, es demostrar que electricidad y magnetismo en el fondo es lo mismo. Y es lo que vamos a hacer. La parte de electricidad ya lo hemos demostrado, nos hemos dado un par de chispazos. Eso siempre es educativo. Cable rojo, Y también cable negro, sirve con un kiwi. y con una manzana, y con una patata, Y con una fresa. y con... no sé, tengo más dudas. Con cosas que tengan líquido por dentro. Cualquier cosa que haga si sea un poco liquidilla por dentro, Y funciona. la fresa es un poco de kiwi. Pues con la fresa también. Un día nos traemos, mira, para las fiestas, un mercado. O los sombreros que le ponen fruta en la cabeza. Un cable, ¿vale? Es un cable enrollado, pero no deja de ser un cable. Por supuesto, un cable al que no se le pegan los imanes algo que haga ese equilibrio. ¿Vale? ¿Qué ocurre si hago pasar corriente eléctrica por un cable? ¿Deja? Vuelve conmigo. Bueno, si os fijáis, el imán se queda pegado al cable. Si quito la electricidad, me vuelve a quedar con el imán. ¿Me enciendo? Y el imán se queda pegado al cable. ¿Vale? Si os fijáis, si lo acerco, si lo meto al revés sale repelido, si lo meto al derecho se mete dentro. ¿Lo meto en esta dirección? No. Sí. Fijaros, es difícil de ver, no lo podéis ver. Si intento meterlo en la dirección equivocada, el imán primero se gira y luego entra. ¿Vale? El cable se comporta como un imán y se comporta como un imán con todas las de la ley.
con su polo norte y su polo sur. Esto es importante. La electricidad produce imanes. Yo puedo, con una corriente eléctrica, producir un efecto magnético. Y el efecto magnético es exactamente igual que en un imán. Polo norte y polo sur, indivisible. La diferencia fundamental entre la electricidad y el magnetismo es que en la electricidad yo separo las cargas y el magnetismo. Para que lo veáis, porque así se ve peor, nos hemos inventado una historia. Lo bueno que tiene trabajar en materiales magnéticos. Yo trabajo en nanomateriales magnéticos, o sea, en materiales magnéticos pues, 100 millones de veces más pequeño que este. Pero para verlo es mejor que sea nano. Esto es lo que llamamos, ¿sabes cómo funciona? Una vía de campo. ¿Vale? Es un material que lo único que hace es guiar el campo magnético. O sea, si dentro hay campo magnético, fuera hay campo magnético, si dentro no hay campo magnético, fuera no hay campo magnético. La mejor forma de verlo es esta. Me ha pegado la realidad de porquería que tiene. Ahí. ¿Vale? Cuando aquí hay corriente eléctrica, hay un campo magnético. Esto lo descubrió Ampère y Ørsted, dos científicos europeos. Casi todo el desarrollo del electromagnetismo se hizo en Europa porque era entonces donde se desarrollaba esencialmente la ciencia. Pero la idea es esta. La idea es que si yo tengo corriente eléctrica, fijaros, está encendido, está pasando corriente eléctrica, poca, porque la fuente está en las últimas, no vamos a la eléctrica. Vale, pongo cambiar. ¿Vale? La fuente está encendida, se comporta como un imán, más clips por aquí. ¿Y hay más? Vamos a hacer todo lo que le puedo pegar. Pues es la última. ¿Apago? Es evidente que una corriente eléctrica produce un efecto magnético. Con una gran ventaja, que es que yo puedo encender y apagar el imán. Un imán normal, el imán siempre es un imán. Aquí yo puedo encender y puedo apagar el efecto. Ya tenemos la primera pata de la historia, que es que por un lado, por el camino que conduce la electricidad y el magnetismo, electricidad y magnetismo son dos demostraciones de lo mismo. Una corriente eléctrica produce un efecto magnético. Y aquí entra en juego el experimento para mí más brillante, de los más brillantes de la historia de la física. Lo hizo un tipo inglés, se llamó Michael Faraday. Y la historia en sí, a mí me parece que es una historia bonita, es uno de esos cuentos bonitos para ser contados, ¿no? Faraday venía de una familia inglesa bastante humilde y además pertenecía a una secta, si queréis, una parte del protestantismo que creía en el destino. Entonces los padres opinaban que total, ¿para qué iba a estudiar el niño, no? Si ya estaba predestinado lo que iba a ser en el mundo. Así que nadie se preocupó demasiado por su educación y Faraday pues vagaba por Londres o con sus amigos haciendo maldades y tal, hasta que el padre de Faraday enfermó y entonces había que ganar dinero para la familia. La posibilidad que encontraron entonces era que trabajara repartiendo libros en una librería en Londres, cosa que a Faraday le encantaba porque en el fondo el trabajo consistía en seguir pateando las calles de Londres, ¿no? Era vivir al aire libre y demás. Fue avanzando la cosa, hacía falta más dinero en casa y surgió la posibilidad de entrar a trabajar como aprendiz en un pequeño taller de encuadernación que había detrás de la librería. Y ahí empezó a trabajar Faraday de joven y le sorprendió mucho que la gente comprara libros. Él no sabía leer y no entendía cómo, con lo que costaba ganar el dinero, la gente se lo gastaba en aquello que ni se comía ni aparentemente valía para nada. Y le pudo la curiosidad y aprendió a leer. Aprendió a leer por pura curiosidad, porque necesitaba saber por qué la gente se gastaba el dinero en aquello. Aprendió a leer. Podía haber ocurrido otra cosa, pero los primeros libros que cayeron en sus manos, evidentemente leía lo que pasaba por allí. Fueron libros de ciencia. La ciencia estaba entonces, todos estos experimentos estaban entonces muy de moda, había muchas divulgaciones sobre aquello, muchas charlas, Faraday leyó aquello, y le entró la curiosidad por la ciencia. Al final, la ciencia consiste en ser curioso y en intentar entender lo que le rodea.
Faraday lo primero que intentó entender es por qué la gente se gastaba dinero en libros. Es algo tan mundano como aquello, ¿no? Porque en el fondo eso le venía bien, porque le daba de comer, ¿no? Y entonces descubrió los experimentos de Ampère. Y aquí es otra de estas cosas curiosas. Como he comentado, Faraday vivió con su familia, una familia muy religiosa, y para él, si Dios existía, Dios tenía que haber creado un mundo perfecto. Por lo tanto, si la electricidad producía magnetismo, el magnetismo tenía que producir electricidad. En su cabeza no se concebía una ciencia imperfecta si Dios existía y era perfecto. En el fondo, esta búsqueda de la perfección es muchas veces, no sé al resto de los científicos, sospecho que también, pero a los físicos es lo que nos vuelve locos. O sea, la física tiene que ser bonita, tiene que ser bella, tiene que ser hermosa y entonces tiene que ser perfecta. Y entonces nos pasamos la vida buscando ese experimento, ¿no?, que cierra el círculo, y como el bosón de Higgs todavía no hay un agujero en las partículas fundamentales, nos construimos un acelerador que va por debajo de 4 países a ver si podemos llenar ese agujero en la teoría, ¿no? Pues algo parecido a aquello, ¿no? Si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo tiene que producir electricidad porque las leyes de la física tienen que ser perfectas. Y esa es la motivación de Faraday. No había motivación más allá que esa curiosidad por intentar cuadrar el círculo, por intentar cerrar el círculo, ¿no? Y yo os digo que es muy común a trabajo científico, ¿no? Tenemos que entender esto y tiene que ser sencillo. Muchas veces esto de que los físicos digamos que la física es sencilla tiene su punto de humor, ¿no? No podíamos hacer ecuaciones en una pizarra, pero de eso iba. E hicieron un experimento sencillísimo. Y vamos a reproducir aquí el experimento que hizo Faraday. Y como veis, los equipos de la época no, pero no les Bien, tengo 2 cables iguales, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, por aquí, voy a hacer pasar la electricidad. Cuando encienda esto. Y he dicho que esto lo que hace es transportarme el campo magnético. Luego, cuando aquí haya un campo magnético, lo voy a transportar hasta este lado. Y aquí voy a poner un cable que voy a conectar a mi medidor de electricidad. Fijaros que es muy sencillo. Los 2 cables están separados. Cuando por aquí pase corriente eléctrica, aquí va a haber un campo magnético. El campo magnético lo voy a transportar a mi otro cable. Si es cierto lo que decía Faraday, de que un campo magnético produce electricidad, cuando aquí haya un campo magnético, aquí voy a producir electricidad, cuando deje de haber un campo magnético voy a dejar de producir electricidad. ¿Vale? Es sencillo la historia. Hemos ido haciendo todas las partes. Hemos visto que cuando por aquí aparece un campo eléctrico, por aquí se pegan los imanes. Y hemos visto que esto se comporta como un imán. Y que cuando deja de haber electricidad, esto deja de comportarse como un imán. 2 cables más. Voy a quitar esto en medio para que veáis. Si la aguja se mueve o no se mueve, acordaros, es muy sencillo. Si la aguja se mueve, hay electricidad. Si la aguja no se mueve, no hay electricidad. Acordaros, hay que estar atentos, que tampoco se mueve tanto. Preguntas antes de empezar el experimento. ¿Lo entendemos más o menos? Sí. Si aquí hay electricidad, esto se comporta como un imán, luego aquí dentro tengo un imán, luego aquí debería aparecer electricidad si las leyes de la física fueran perfectas. Es el momento de demostrar si las leyes de la física son perfectas o no. Y una pregunta estúpida. El que sea rojo o negro el cable no tiene nada que ver. No, los pongo rojos o negros porque sí depende de cómo los enchufes y si no, no sé cómo los estoy enchufando. Pero por eso estos son rojos. No, los necesito aquí, porque, o sea, soy yo, necesito saber dónde los enchufo, porque sí que no da igual cómo los enchufe aquí. Entonces necesito tenerlos de 2 colores porque si no, según doy la charla, al final el que se lleva el caminazo soy yo, pero no tiene nada que ver, de hecho son iguales. Una pregunta, con la piña tiene... He de confesarte una cosa, lo he probado, una manzana, una banana, un limón, una naranja y una pera. Nunca lo he probado con una piña. El próximo día con piña. Necesito que me digas si la aguja se mueve o no se mueve. Ojo, que no tengo una central nuclear, ¿eh? ¿Se mueve un poquito, al menos? Sí, ahora sí. Wow. ¿Se mueve? Sí. Está en cero. Se ha movido. ¿Se mueve? Muy bien, sí. Vamos a ver. ¿Se mueve? Sí. Es demasiado. ¿Qué has pasado? Vamos a mantener la calma. Dios mío. Seguimos vivos. ¿Se mueve? Sí. ¿Se ha movido? Sí. Vamos, está entero. Ya,
A mí es una cosa que me parece súper brillante. Es literalmente el experimento de Faraday. ¿Vale? Yo, además, hoy esto está particularmente animado. Os prometo que esto no lo había visto. Fijaros, lo que hacía Faraday, pensad en la pila. Lo que hacía era. Es muy fácil. En vez de tener esto, tenía un cable al zinc y otro al cobre. Pinchaba el cobre, luego que se movía y de repente volvía a cero. Es curioso, ¿por qué? Porque dices, a lo mejor ha pasado algo, es que se me ha desconectado algo. Fijaros, aquí sí que había un campo magnético, espero que no se pare. Apago y se vuelve a mover. ¿Y por qué se vuelve a mover? Y ahora sí que me campo, ahora sí que no se para. ¿Y por qué se vuelve a mover si no hay carga eléctrica? A ver si lo sabes tú. ¿Cuándo se mueve? ¿Se mueve cuando hay carga eléctrica? Vamos a ver. Dime cuándo se mueve exactamente. ¿Qué hago para que se mueva? Pues darle al botón. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Voy a apagar. ¿Se mueve cuando apago? Ah, que si le das al botón, se mueve y... Ah, bueno, vuelve al chile de la corriente. Se mueve justo cuando enciendo o justo cuando apago. Faraday pasó toda una noche conectando la pila, pensando una pila, borde de arriba, borde de abajo. Lo hago con este aparato, porque es muy similar a los aparatos que utilizaba Faraday. Con los modernos no veo nada. Toda una noche. Pero esto se mueve muy despacio. La aguja se va, poco a poco va volviendo. La aguja se va y poco a poco va volviendo. Y además hay una cosa de la que te has dado cuenta antes y ahora me he preocupado porque no te estás dando cuenta. ¿Qué le ocurre a la aguja? Primero se mueve para dónde? ¿Para un lado? Sí. ¿Y después? Ah, que cuando lo apagas se mueve para un lado y para... Cuando enciendo, se mueve para un otro. lado y cuando apago, se mueve para el otro. ¿Qué ocurre cuando enciendo? Aquí no tengo un imán. Cuando enciendo paso de no tener un imán a tener un imán. En el momento en que el imán se está creando, tengo corriente eléctrica para un lado. Cuando ya el imán está creado, aquí no ocurre nada. Y espera. Y no ocurre nada hasta que apago el imán. Y entonces la corriente eléctrica se mueve para el otro. Lo curioso es que no es la electricidad, sino los cambios, o sea, no es el imán, sino los cambios en el magnetismo lo que produce corriente eléctrica. Vamos a verlo. Con nuestro pequeño imán. Y se puede pasar por abajo. Fijaros. Por abajo está pasando. Acerco el imán. Se mueve. Alejo el imán. Y se mueve para dar un poco más de caña. Acerco el imán y se mueve. Alejo el imán y se mueve. Pero si dejo el imán quieto, no ocurre absolutamente nada. Y esta es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, que es la base de lo poquito que nos queda por contar. He perdido este de ahí, ¿no? Esto sí que no lo puedo. No, lo tienes ahí. Aquí. Una corriente eléctrica crea magnetismo, pero solo los cambios en magnetismo crean corriente eléctrica. Y esto es curioso, pero está relacionado con el hecho de que es asimétrico. Puedo separar la carga eléctrica, pero no puedo separar la carga magnética. Siempre me aparece. Eso introduce una asimetría curiosa en las leyes del electromagnetismo, que hace que se produzca esto. Una corriente eléctrica continua produce un campo magnético, pero que necesite un campo magnético que varía para producir un campo eléctrico. Y gracias a Dios eso es así, y ahora vamos a ver por qué. Ahora necesito medio minuto y despejar, porque ahora sí que viene el experimento peligroso. En toda buena charla que se precie tiene que haber experimento peligroso. En las mías no. He dicho en una charla que se precia. ¿Qué es? ¡Perdona! Físicos. ¿Qué es precia? Que sea bueno. Que sea bueno. A ver, esto es lo que nosotros llamamos un experimento de peso. ¿Por qué pesa? Y lo pueden hacer los niños. Vale. ¿Eso lo pueden hacer los niños? No, este no. Este es el único que no dejo que se fantasís demasiado. Ahora os cuento, lo enchufo y os cuento. Porque No, porque este chisme es un poco peligroso, nada más. No puedo. El experimento en sí no pasa nada. porque es peligroso. ¿Por qué da calambre? Porque da calambre, más que nada.
para... Entonces, si te tiene que dar calambre a alguien, mejor que me llame. Fijaros, ¿qué es esto? Esto es una fuente como la otra, pero lo único que hace es se apaga y se enciende continuamente. O sea, en vez de estar yo encendiendo y apagando con un ladrillo, lo que hace es estar encendiendo y apagando continuamente. Lo que está haciendo es oscilando. Hay una forma... Hay una forma de ver que eso es cierto. Acércate con cuidado. Ven, ven. ¿Qué notas al acercar el imán? No lo sueltes, ¿eh? ¿Qué notas? ¿Eh? Que vibra. Porque se está encendiendo y apagando 50 veces. Ponte... No, acercaros si queréis. No, que se ponga por el otro lado de la mesa. Que no se ve. Ah, que no se Hay ve. que sentirlo. Ah, vale. Perdón. Mira, acércate. Acércate. Vente. Tú también, sin miedo. Mientras solo toquéis aquí, si coges el imán, notas como vibra. De hecho, vibra un montón. Porque lo que está ocurriendo es que se está... Es como si está moviendo. Lo que tengo es un imán que se está encendiendo y apagando continuamente. Luego se está atrayendo y repeliendo este imán. Fijaros. Este es el momento romántico de las charlas. Que se le devuelve el anillo a mi chica, pero es lo que hay. Fijaros. Esto es un cable. O bestia, pero un cable. Acordaros del experimento que vamos a hacer un ratito. Cuando yo haga pasar por aquí electricidad, ¿en qué se convierte esto? En un imán. Luego todo esto se va a convertir en un imán. Pero es un imán que se enciende y se apaga. Luego, ¿qué va a aparecer en el cable? Corriente eléctrica. ¿No? Ah, sí. ¿Vale? Es lo mismo que veíamos antes. Esto va a ser un imán que se enciende y apaga, luego aquí va a aparecer corriente eléctrica. Y cuando por un cable pasa corriente eléctrica, ¿en qué se convierte? En un imán. Luego esto va a ser un imán y esto va a ser otro imán. Y cuando yo tengo dos imanes, los imanes se repelen y un anillo levita encima del otro. Y lo puedes bajar. Prueba. Sube. ¿Puedes? Suelta. ¿Puedo probar yo? Con mucho cuidado. Casi te la prepara. Ocurre otra cosa. Solo hay que hacer el experimento con cierto cuidado. Es... Tócalo con mucho cuidado. Se calienta. Se calienta mucho. Sí. Mucho. Ahora yo me lo creo. Ahora te lo veo. Que se calienta, esto seguro. En el fondo, así, bueno, en el fondo no, en el fondo y sin el fondo, así funcionan las cocinas de inducción. Las cocinas de inducción son cosas que, si yo acerco la mano a toda la parte que no es conductora de electricidad, no calienta, yo puedo acercar la mano a la cocina y no, por eso me quito el anillo para hacer esto, porque el anillo es conductor de electricidad, que algún susto me ha llevado. Pero si yo entiendo esto, yo puedo tocar, mi mano no es conductora de electricidad, no me quemo, pero la sartén, que sí es conductora de electricidad, se calienta. Pero esto, que lo hemos visto muchas veces, en el fondo es la base de toda la tecnología de transmisión de información sin hilos. Fijaros que yo estoy calentando esto, yo estoy enviando corriente eléctrica aquí, estoy enviando información aquí sin tocarlo. Llama a esto fuente y llama a esto antena. Y tienes toda la comunicación, televisión, radio, móviles. Microondas es mandar radiación electromagnética y calentar algo. Toda la tecnología de motores está basada en esto. El experimento de Faraday hizo que de repente se revolucionara toda la tecnología. Me quedan dos cositas más para acabar, pero no os aburro más. La primera es un pequeño concurso. Pero no nos estamos entendiendo. Volvemos a empezar otra vez. Vamos a ver si no sé, porque la fuente esta me está calentando mucho, pero vamos a intentarlo. Vale. Habremos quedado hace un rato que las cosas ocurrían porque de repente creamos un campo magnético. ¿Qué ocurre si lo creamos de golpe?
cuando aquí tengo un campo magnético que varía, aquí aparece corriente eléctrica. Pensad en un río. ¿Por dónde fluye mejor la corriente eléctrica? ¿Por un cauce ancho o por un cauce estrecho? Por el cauce ancho. Luego por aquí va a pasar mucha más corriente eléctrica. Y este va a ser un imán más gordo. Esto se comporta igual, porque está conectado a la misma fuente. Pero esto se va a convertir en un imán pequeñito y va a subir poco. ¿Y el anillo cómo subiría? Y esto se va a convertir en un imán gordo y va a subir mucho. Y puedes poner los dos ahí. Pero siempre suben. A ver, ¿qué es? Pero ahora sube más el fino. Pulsa. Siempre cuando llevo aquí la misma anécdota, a veces ahora hemos ido desarrollando un grupillo de gente. Tenemos un grupo de gente en la facultad que trabajamos en ese tipo de cosas. Hacemos lo que llamamos pequeciencia, que es intentar acercar, ¿no?, este tipo de cosas a la gente. Tenemos charlas aquí donde nos llaman, coles, lo hago en la calle, en un parque, con un generador y a la gente que pasa. Cuando empezamos a hacer esto lo empecé a hacer con un amiguete que era profesional de autónoma, con Manu, y esto de lanzar cosas para arriba mola. Y los científicos siempre tenemos este punto de curiosidad y locura. Esta charla por fin hemos conseguido estabilizarla, pero hubo una época en la que todos 2 días que íbamos a algún lado había un experimento que nunca habíamos probado y que hacíamos en directo, y que fuera lo que Dios quiera. Entonces, claro, cuanto más fácil sea que la corriente se mueva por un anillo, más sube el anillo. Entonces, cuando trabajas en física sabes que si enfrías los materiales, la corriente se mueve mucho más rápido por ellos. Y entonces, yéndonos a dar la charla, hablábamos por el pasillo con nuestro carrito y tal. ¿Y si enfriamos el anillo? ¿Y en qué? No sé, lo metemos en un bidón de hidrógeno líquido. ¿Por qué no? Entonces hicimos la charla, la pusimos, tal. ¿Y ahora cómo podemos bajar la corriente? Entonces algún alumno, porque esto era la facultad, dijo, bajando la temperatura. Bien. Bidón de nitrógeno, pusimos el anillo, encendimos la fuente y agujereamos el falso techo de la facultad. Cosa que el decano de entonces recuerda con particular cariño. Lamentablemente no me podía traer el bidón de nitrógeno líquido y tampoco lo hubiéramos hecho aquí. Entonces decidimos que la parte de hidrógeno líquido solo la hacemos al aire libre. La hicimos a veces en el IFEMA también, que tiene techos altos. Y también nos picamos a ver si tocábamos el techo. Explotó la fuente. Si la trucas un poco y te vuelve a Para ver. que dé más. Y espera, también se puede poner de este. Para que primero lo hago como de manera controlada. Oye, pues has notado más que el fino. Sí. El fino es que tiene poca chicha. En el fino es que hay muy poquita corriente eléctrica que pueda pasar por aquí. Le cuesta mucho pasar. Con toda esta historia, con toda esta guerra, se nos ha olvidado que habíamos venido aquí. Aquí habíamos venido a ver si los imanes eran o no eran tímidos. Y es nuestro momento. Mira, esto. Antes preguntabais de qué tenía que ser el tubo. ¿Te llamabas? No. Mauro me va a ayudar a mostraros de qué es el tubo. Ya lo he vivido una vez. Has visto que no es para tanto. Así que vente conmigo. Cógete el condensador, la cosa esa negra. Sí. Qué cara de susto. Pues no hay nada para poner la cosa aquí ahora. Te lo cargo yo. No te quiero. Vale. Usted preguntaba antes de qué tenía que ser el tubo. Ahora es la demostración. Nunca. Tenemos. Dime. Después puedo probar yo. Claro que sí. Acerca el imán a este tubo. El imán, el condensador. ¿Pasa algo? Prueba este. Sujeta el tubo este. Sujeta este tubo. Quería probar, ¿no? Ponte bien para allá. Cógelo con cuidado. Y acércalo. Y acércalo. No lo sueltas. Con las dos patitas a la vez. Tiene que. Tiene que lo cerrado.
diferencia entre los dos tubos es que este tubo no conduce la electricidad y este tubo sí. Aluminio, oro, plata, cobre, rutenio, wolframio. ¿Qué es wolframio? El wolframio el rutenio es un metal muy caro. Muy útil, pero muy caro. Y el wolframio es el filamento con el que están hechas las bombillas. Estaban. Este imán, este tubo es conductor de la electricidad. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar en este anillo de aquí que tengo marcado. Según se va acercando el imán, aquí va a aparecer una corriente eléctrica. Luego el tubo se convierte en un imán y repele al imán que cae. Luego el imán cae cada momento. En el anillo, en el transparente, a medida que me acerco, aquí se intentaría crear una corriente eléctrica, pero esto no conduce la electricidad. Esto nunca se va a convertir en un imán y nunca va a repeler el imán. Y cae rápido. Como siempre. ¿Y si lo mojamos, lo enfriamos, lo hacemos algo? El plástico nunca. Bueno, Por suerte. Pues con lo que se pegan los plásticos cuando quieres forrar algo. Pero eso es electricidad estática. Eso es. ¿Y si le ponemos metal? Si lo ponemos en metal, ya sí. Así que fijaros. Transparente. Fijaros que hemos construido toda una teoría para explicar un experimento. Y fijaros que al principio tenía truco. ¿Se pega? No, no se pega. Si estoy quieto, no se pega. Necesito que se mueva para ver el efecto. Necesito ese movimiento para crear el efecto de repulsión entre el imán y el tubo. Así que el objetivo de la charla era doble. El primero es este. Es intentar contaros, con la excusa de hablar del electromagnetismo, que es la asignatura que yo doy en la facultad, una de las que doy en la facultad, con la excusa del electromagnetismo, intentar contaros cómo funciona la forma en la que trabajamos los científicos. Hay algo que observamos y que no entendemos. Llámalo que un imán es tímido, o llámalo porque observamos interferencia cuántica en electrones cuando se mueven por nanomímetros de Newton, que es a lo que dedicamos parte de nuestro tiempo. ¿Qué más da? Al final hay algo que no entendemos y que despierta nuestra curiosidad. Y lo que hacemos es partir nuestro problema en problemas chiquititos. Vamos a intentar entender cómo funciona la carga eléctrica. Vamos a intentar entender cómo funcionan los imanes. Vamos a intentar ver qué ocurre cuando la carga eléctrica se mueve. Vamos a construir nuestra teoría y al final lo que no cuento tiene una explicación científica. Y eso es la forma en la que de manera natural trabajamos los científicos. Y no digo los físicos, digo los científicos. Yo hablo de física porque soy físico, pero yo trabajo con químicos, trabajo con biólogos, trabajo con médicos en investigación. Y la idea siempre es la misma. Hay un mecanismo biológico que no entendemos. Hay una enfermedad que no entendemos cómo funciona y necesitamos entender cómo funciona para curarla. Parto en trocitos mi problema, indago y veo la solución. Esa es la primera parte del trabajo científico. La segunda es que, salvo las matemáticas, la ciencia es puro experimento. ¿Puro qué? Experimento. Esta idea de que los científicos nos pasamos la vida resolviendo ecuaciones, los científicos nos pasamos la vida jugando a hacer experimentos, a reproducir en nuestro pequeño laboratorio lo que ocurre en la naturaleza y a intentar luego pasar de lo que ocurre en nuestro laboratorio hacia arriba, a lo que ocurre en la naturaleza. Y esto es un poquito lo que intentaba mostrar aquí. En el fondo, esto es todo el desarrollo de la teoría electromagnética que se hizo en el siglo XIX. Y se puede hacer con una mesa, un enchufe, 4 cosas y una naranja y un limón. No hace falta mucho más. Pero con esto se construye toda la teoría. ¿Qué hace falta después? Por supuesto, poner ecuaciones matemáticas, poner fórmulas que permitan predecir otros comportamientos, que permitan avanzar, que permitan intuir. Y lo último, y ya me callo, que me encanta hablar. Hay una cosa curiosa del experimento este, que además en estos tiempos que corren, donde la ciencia pues, está como está, me parece que tiene un valor añadido especial, ¿no? Ahora parece que la ciencia solo vale cuando sirve para algo. Que necesitamos resultados inmediatos en la ciencia, ¿no? Que la gente que hace ciencia básica, pues lo tenemos o lo tienen, parte de mi tiempo física básica y parte de mi tiempo física muy aplicada, que lo tiene muy difícil, ¿no? Porque si no vale, ¿para qué vale lo que haces? Faraday hizo un experimento para demostrar que las leyes de la física eran perfectas. No se me ocurre, a priori, un motivo más inútil desde el punto de vista práctico. O sea, quería comprobar que si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo produce electricidad. Es
Es como pintar un cuadro. Y dio lugar a la segunda revolución industrial. Él no pretendía que tuviéramos móviles, ni que hubiera coches, ni que hubiera electricidad en las ciudades, ni que hubiera comunicación sin hilos, ni que hubiera radio, ni televisión, ni microondas, ni trenes eléctricos, ni motores, ni energías renovables. No. Él pretendía demostrar que la naturaleza era simétrica. Era un experimento de física básica. No se me ocurre un experimento más de física básica que este. Y dio lugar a la segunda revolución industrial. Por supuesto que es importante hacer investigación aplicada. Pero hay que hacer física básica, porque la física básica es lo que nos cambia el paradigma. Es el descubrimiento de Volta, es el experimento de Faraday, es esa cosa que no conocemos, que hace así y cambia el mundo. Y con estas ideas son las que venía, y muchísimas gracias, sobre todo por participar, porque me encanta. Pues si queréis todavía hacerle alguna otra pregunta, que os hayáis quedado con la mosca detrás de la oreja. Yo quería preguntar esos imanes corrientes y molientes, que estamos las personas que cosemos cuando se nos cae una alfilería y encontrarla. ¿Qué es eso? ¿Un metal que está imantado artificialmente o que nace así ya? Normalmente todos los imanes que se fabrican son artificiales. O sea, casi todos los imanes que se venden ya son artificiales. Hay imanes naturales, pero normalmente todos son artificiales. La diferencia fundamentalmente es que depende del material, pues el imán es más fuerte o menos fuerte, es más caro o menos caro. Entonces, pero todos artificiales. Normalmente los imanes que tenemos en casa, la nevera, ese tipo de cosas son ferritas, es polvo de hierro, es polvo de óxido de hierro, que lo que haces es lo prensas en un campo magnético muy fuerte y se queda todo orientado y luego sirve para traer cosas. Yendo a temas de física aplicada y de revoluciones industriales y demás, motores magnéticos. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué hay que hacer con un motor magnético? Todos los motores son magnéticos. No, a ver, sí, pero los motores de imanes. El problema de los imanes ahora mismo, el problema de la tecnología de imanes ahora no es geopolítico. Todos los imanes, de hecho hay muchísima inversión en la Unión Europea ahora mismo en imanes por esto. Básicamente los imanes como este, que son los imanes que se utilizan en la industria, en la automoción, en este tipo de desarrollos, llevan dentro un tipo de elemento químico que son tierras raras. Estos son de neodimio, neodimio y boro, los otros son de samario cobalto. Y toda la producción de tierras raras está en China o en África, en minas que han comprado los chinos. Eso quiere decir que esencialmente todo el precio de los imanes que son tecnológicamente avanzados lo fija China. Y eso es un problema para el desarrollo de productos, porque esencialmente fija ellos o sea, el precio de lo que hacemos aquí viene fijado por el coste de materias primas. Entonces, para poder evolucionar en toda la tecnología de imanes, la Unión Europea está poniendo muchísimo dinero en intentar fabricar nuevos imanes con tecnologías parecidas a las que hay ahora, pero que no tengamos la dependencia de China. Entonces, mientras eso no ocurra, no se va a poder invertir mucha investigación ahí porque van a ser caros. El problema está en el imán. Ahora mismo el problema está. O sea, ahora mismo casi toda la tecnología de imanes se mantiene en la industria actual porque no la vamos a parar, pero no se puede avanzar mucho más y es un problema, además es un problema serio. Se detectó hace 4 o 5 años, hay muchísima gente, nosotros estamos también, bueno, ahora tenemos alguna idea o loca para intentar, básicamente la Unión Europea está intentando hacer imanes de hierro, porque el hierro es barato, das una pata, una piedra y una misa de hierro. No, es que el hierro, el problema del hierro y las cosas hechas con hierro es que no, pero esto es hierro. Entonces si yo lo hago con un imán, el imán está aquí, yo lo hago con un imán, se va pegando, pero cuando lo quito, deja de funcionar. El hierro no es capaz de almacenar la emanación. Se emana muy fuertemente, pero no es capaz de almacenarlo. Para almacenarlo necesita meter dentro de su estructura, de hecho es muy poquita cantidad, pero hace falta esa cantidad. Y hasta ahora no había demasiado problema porque las minas eran en colonias europeas, pero todas las minas las hago por China. Entonces ahora mismo toda la producción de tierras raras del mundo está esencialmente controlada por China. Y ellos fijan los precios, y fijan la producción, y limitan el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, básicamente es uno de los problemas ahora mismo. Dinero de la Unión Europea, magnetismo, una cantidad brutal está puesto en hacer imanes de hierro. Por ahora, hasta donde sé, y conozco mucha gente trabajando en esto, con un éxito bastante relativo. Pero básicamente está por ahí el cuello de botella. No es científico. Simplemente hacer física aplicada en algo que va a ser caro es complicado.
Sí. que tenemos todavía los imanes, ¿realmente pueden alterar los alimentos? No. De hecho, no solo pueden alterar los alimentos, sino no hay campo magnético dentro del frigorífico. La pared del frigorífico, la puerta del frigorífico te apantalla el campo magnético. Es un efecto parecido a este. O sea, si yo pongo un imán aquí y otro imán aquí, el campo magnético está aquí dentro. Aquí no hay nada. O sea, ni siquiera hay campo magnético dentro del frigorífico. No es problema. A mí me parecía. Porque la puerta del frigorífico funciona como esto, funciona como una guía de flujo, algo parecido. Entonces tú tienes los imanes y el frigorífico, el campo magnético está en la puerta, todo, no hay nada dentro. Nosotros lo utilizamos para pantallas, para hacer medidas eléctricas, pero es lo mismo. Y si es un tubo, ¿cómo es que en el de plástico se va tan rápido y en el de... No hemos entendido Te nada. lo cuento y te lo voy a contar rápido para aquí. Mira, ¿te acuerdas de lo que hemos hecho aquí? Cuando por aquí pasábamos electricidad, el imán subía, ¿sí? Por este tubo puede pasar electricidad, pero por este no. ¿Te has fijado? Cuando tu hermano acercaba el condensador, aquí no saltaba chispa. Como por aquí no puede pasar la electricidad, este tubo no sujeta al imán. El imán levita en este tubo porque pasa electricidad por él, pero no levita en este tubo porque no pasa electricidad por él. Pero si son los dos un tubo. Pero este conduce electricidad y este no, son distintos. Son de materiales distintos. Tienen propiedades. Claro, fíjate. Ya, pero aquí no se pega. No, porque solo se pega cuando hay un imán moviéndose por él, como hemos hecho en el experimento de aquí. Esto y esto es muy parecido. Y tú puedes probar con un imán y un tubo en casa. Un imán pequeño. Los de nevera no caben tampoco. Así lo conocemos. ¿Más preguntas? Sí. A mí me parece un motivo importante y desde luego no baladí el tema que le llevó a Faraday, ¿no? Sí. En Progresión, demostrar eso porque él creía en Dios. Sí. Y si creía en Dios, aquello tenía que ser perfecto. Entonces, a mí me parece un motivo muy importante demostrarse a sí mismo, puesto que él era creyente, Sí. que aquello tenía que ser así. Sí. Porque yo hay muchas cosas que veo de los inventos modernos, ¿no? Por ejemplo, el GPS se llama, los Sí. coches. Yo digo, la gente no cree que Dios nos puede tener a todos omnipresentes. El GPS le tiene totalmente omnipresentes de donde estés. Estás aquí, mira, estás en este sitio, este es tu coche. ¿No puede creer? En el fondo, a mí me gusta la historia porque al final lo que hace falta es curiosidad y motivación, ¿no? ¿De dónde surja? O sea, hay muchas veces que nos inventamos guerras inexistentes. ¿Qué más da? Quiero decir, ¿qué más da lo que...? O sea, para mí la ciencia y el experimento científico y el desarrollo de la ciencia surge esencialmente de la curiosidad por entender. Hay gente que la curiosidad por entender le viene de un motivo puramente religioso. Hay gente que la motivación por entender le viene de un motivo de otro tipo. A mí lo que me parece es que lo que hay que hacer es que no sea la religión, ni la cultura, ni nada lo que coarte la creatividad de la gente. O sea, lo que necesitamos, a veces parece que la ciencia es algo que está relacionado con ideas brillantes, no, está relacionado con ideas creativas. Pero no quiero decir que tú lo enunciaste como un motivo baladí. No, en absoluto, en absoluto. A mí no me parece un motivo baladí, a mí me Él quería parece... demostrar aquello en lo que él creía y quería demostrar. Sí. Que no da dinero, en el sentido de que no era aplicado. No, a mí me parece que es un motivo, a mí lo que me parece es que él tenía una creencia y en vez de que esa creencia le impidiera hacer otras cosas, fue esa creencia lo que hizo que su motivación saliera adelante. A mí no me parece baladí en absoluto. Buscando una simetría, encontró una asimetría. Simetría, correcto. Sí, no. Otra cosa es lo que encontremos, el motivo. Bueno, y encontrando esa asimetría consiguió desarrollar un montón de historias. Si al final, eso pasa muchas veces, de hecho nosotros cuando pedimos dinero para hacer investigación sabemos dónde empezamos y dónde vamos a trabajar. O sea, cuando nos piden hacer una planificación a 3 años siempre nos hace mucha gracia, ¿no? Porque ya nos cuesta hacerla a 3 meses. Porque tú sabes lo que te va a salir, pues esto, ¿no? Si la física fuera simétrica ocurriría esto. Si el segundo día no es simétrica, ya tienes que ir por otro camino. Pero sí, es el buscar y intentar entender. Al final es intentar entender lo que te rodea, ¿no? Y luego está la otra parte, que es coger todo eso que entiendes e intentar convertirlo en algo que mejore la calidad de vida de la gente, ¿no? Que es la física aplicada. Hay otra serie de motivaciones, ¿no? No siempre tan
Pero sí, más o menos es esa historia, ¿no? Yo también tengo una. ¿Una qué? Pues en el piano no es de... ¿Tocas el piano? Sí, en el piano. ¿Lo está aprendiendo? En el piano produce electricidad, pero no se pega el imán. ¿Por qué? Porque no se acerca un imán al piano. No lo hagas, por Dios. No he dicho nada. Los teclados sí, y no acerques. De hecho, es muy curioso. Cuando tú mueves el teclado, en algunos instrumentos, no en todos, pero en algunos instrumentos, lo que recoge el movimiento es un imán. Las pastillas de la guitarra son un imán. El piano es electrónico, es electrónico. Sí. Pero no acerques nunca un imán a algo electrónico. ¿Y por qué? Se puede estropear. Es un motivo, o sea, es... Ni una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no tiene electricidad. Ya, pues, Sí. Pero aquí se borra. Con cuidadito con los bolsos. Se imán. Sí, además que sí. Porque por ejemplo, el material de las tarjetas de crédito sí son óxidos de hierro. Porque necesitas imanarlos y desimanarlos muy fácil. Necesitas cambiar su código en banco. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de aplicaciones donde los imanes baratos tienen mucha utilidad. Pero tienen el problema de que el imán del bolso se borra, claro. O sea, estos imanes o los imanes de los motores necesitas que no se borren por la presencia de otro imán. Y ahí es donde necesitas toda la otra tecnología de almacenamiento, los discos duros y todo eso, que necesitas escribir y borrarlos fácilmente. Son más baratos desde el punto de vista del material, con el inconveniente de que se borran en cuanto acercas algo, ¿no? Son como los dos lados del almacenamiento con imanes. Dime. ¿Y por qué las brújulas darían al norte con los imanes? Porque la Tierra es un inmenso imán. La Tierra es un inmenso imán con un polo norte en el sur y con un polo sur en el norte. ¡Qué curioso! Pero es que un polo norte en el norte. ¿Eh? ¿Y por qué un polo norte en el polo sur y un polo Porque sur lo que ocurre, en el polo sur? acuérdate, lo que hemos visto antes es que para el polo norte de la aguja se tiene que atraer por algo del signo contrario. Luego la aguja, el polo norte de la aguja apunta al sur. Entonces lo que tienes es un imán al revés en la Tierra. ¿Listo? Vamos a desmarcar. Bueno, pues espero que os haya gustado. ¿Y creéis que merece la pena volver a traerlo para que más gente disfrute de él? Eso sí. ¿Sí? ¿Para hacer más experimentos? Lo que pasa Estoy de otras cosas, es que No siempre va a venir, ¿eh? Sí, Que esta vez ha habido un poco eso. Lo que pasa es que hay mucha gente que ya se suele. yo también tengo que hacer estas cosas así. Pero ¿Qué estamos en el montando? periódico te lo han puesto pequeño, poco. Ya, lo que pasa es que hay veces Si cuando... no coincide más. Claro, y es que si no lo habían Cada dicho. vez que cuando esta niña decía que me olvidó, y era un piano, porque ella